Saludos, desarrolladores. Una de las preguntas que se nos suelen plantear cuando estamos empezando en esto de la programación es ¿cómo puedo aprender un lenguaje de programación? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo para pasar de no saber absolutamente nada de ese lenguaje a ser un auténtico experto? Y la verdad que es una pregunta bastante abierta, y lo que os vengo a dar yo hoy no es más que mi visión, la visión que he obtenido a lo largo de todos estos años trabajando y formándome en este sector. Antes de empezar os quería hablar del concepto de curva de aprendizaje, que no es otra cosa que el proceso, una forma de representar ese proceso por el que vamos pasando y las distintas etapas que este tiene. Y la verdad que en casi todos los aprendizajes, especialmente en esto de los lenguajes de programación, solemos seguir una curva bastante similar. Cuando no sabemos nada del lenguaje, lo primero que tenemos que hacer es buscar algo que nos sirva como punto de entrada. Puede ser desde la documentación oficial, que suele tener unos tutoriales para cómo empezar, puede ser un libro de estos básicos que podemos encontrar en cualquier biblioteca, o puede ser un curso, que esto es una de las opciones más habituales hoy en día, bien sea un curso de YouTube, bien sea alguna plataforma de estas de ticket bajo, es decir, una plataforma que te vendan un curso como Udemy por $10, algunas plataformas que te venden una suscripción mensual que te incluye varios cursos y demás. Y todos estos cursos van a ser cursos básicos, por mucho que muchas veces nos vendan un curso avanzado. Nadie da un curso avanzado por $10, ni mucho menos. Entonces, cuando hacemos este curso, cuando leemos este libro, todos los conocimientos que vayamos adquiriendo nos resultarán útiles y veremos que las cosas parecen mucho más fáciles de lo que realmente son, porque iremos repitiendo una serie de pasos guiados por un profesor o guiados por un libro y será muy sencillo replicarlos. Iremos aprendiendo cómo crear aplicaciones sencillas. Sigue este paso, sigue este paso, sigue este paso y ya lo tienes. Y evidentemente te parece muy sencillo todo, porque lo consigues a la primera. Sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo tienes que hacerlo, lo haces y te resulta. Puede ser que en algún punto nos atasquemos un poco más, pero en general es una tarea sencilla, es una tarea que podemos abordar cualquiera de nosotros. Entonces, cuando estamos terminando 1, 2, 3 cursos de estos básicos, llegaremos a un punto en el que creemos que sabemos muchísimo del lenguaje. Creemos que sabemos todo lo que tenemos que saber del lenguaje porque ya hemos sido capaces de hacer alguna aplicación, ya hemos sido capaces de hacer una serie de pruebas que nos ponían en los cursos y creemos que tenemos esa capacidad. Y en este momento es cuando decidimos montar algo por nuestra cuenta, que decidimos crear una aplicación real, crear una web, crear una aplicación de móvil, lo que sea que estemos aprendiendo, y es cuando vemos que las cosas no son tan bonitas. En este punto es cuando se produce nuestro primer punto de inflexión, cuando nos damos cuenta de que no todo es tan bonito como parecía. Nos damos cuenta de que nos falta muchísima información, nos damos cuenta de que estamos repletos de dudas, que no sabemos si esto es así, si esto es tal, no sabemos por qué hacemos las cosas. ¿Sabemos que se hace así? Sí, pero en cuanto nos tocan un poco, en cuanto nos ponen un enunciado o nos ponen un problema un poquito más complejo, ya no sabemos por dónde salir. Y es en ese momento cuando muchas personas se desesperan. Porque dicen, es que yo pensé que sabía todo lo que había que saber y resulta que ahora no sé nada, es que me falta muchísimo conocimiento, es que me faltan muchísimos datos, no sé cómo hacer las cosas, tengo un montón de dudas. No os preocupéis, es normal. Lo único que estáis descubriendo es que más allá de los cursos, más allá de los libros sencillos y demás, hay mucho más conocimiento y que aprender un lenguaje no es una cuestión de una semana ni de 2 semanas. Si no, todo el mundo sabría todos los lenguajes. O sea, ser un experto realmente requiere tiempo y requiere un proceso bastante largo. No os preocupéis si lo que estáis descubriendo es que os falta conocimiento. Eso es lo que tenéis que rellenar. Preocupaos por cómo rellenarlo. Y para solventar esta fase, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no es otra cosa que retarnos a nosotros mismos. Es decir, quiero resolver este problema, un problema bastante más grande de lo que estéis acostumbrados a realizar. Si nos han enseñado a hacer una web sencilla, vamos a hacer una web un poco más compleja. Si estamos aprendiendo a hacer aplicaciones que muestren números o que hagan 4 cosas, vamos a hacer una aplicación que manipule los sensores del teléfono. O sea, cosas que a priori no sabéis cómo hacerlas, pero que tendréis que luchar para ver si lo podéis conseguir. ¿Y qué podemos utilizar? ¿Qué herramientas tendremos en toda esta fase? Las documentaciones oficiales, blogs, gente que ya lo ha hecho, repositorios de GitHub. Hay infinidad de información en internet que podremos buscar de autores o de gente que se dedica a subirlo. Gente que, como vosotros, ha pasado por ese proceso y lo comparte. Incluso gente en YouTube también, que habla de temas más específicos. No un curso, sino temas muy concretos. ¿Cómo hago este efecto con JavaScript? ¿Cómo puedo poner esta transición con CSS? Todas esas respuestas están en internet. Lo único que tenéis que hacer es ver de todo ese proyecto grande que queréis abarcar qué dudas tenéis, qué preguntas necesitáis resolver e intentar resolverlas poco a poco. Id paso a paso. Cada cosa que consigáis, cada cosa que aprendáis, siempre os va a ir a mejor. Y aquí se produce el segundo punto de inflexión en esta curva, y es cuando realmente entendemos que el proceso no ha hecho más que comenzar, y que ahora es cuando realmente vamos a terminar de aprender o de afianzar todos esos conceptos y de complementarlos. Y esta etapa termina cuando empecemos a resolver todas esas dudas, cuando seamos capaces de crear algo coherente, cuando queramos ser capaces de crear algo sólido y realmente que sirva, que sea en un contexto, digamos, real, en un trabajo o cualquier cosa, podamos aplicarlo. Podremos crear aplicaciones bastante sólidas, bastante robustas y demás.
Y en este proceso ya realmente la mayoría de vosotros podréis trabajar de lo que queréis. Podréis desarrollar, trabajar como desarrolladores o cualquier otra cosa, porque ya tenéis unos conocimientos bastante buenos. Esto habitualmente es un proceso que nos puede llevar unos 2, 3, 4, 6 meses. Depende un poco de la caña que le demos al lenguaje. Evidentemente, si tenemos 2 horas al día, pues no va a ser lo mismo que si le dedicamos 10. Eso creo que para cualquier cosa es obvio. Y en este punto ya podremos decir que somos profesionales de esta tecnología, porque ya sabemos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Y a medida que vayamos cogiendo esa experiencia, a medida que vayamos trabajando más y más y más, haremos las cosas mucho más rápido, mucho más estables, mucho más seguras, un código mucho más limpio, etc. Y todo esto está muy bien, pero ¿qué diferencia a ese profesional de un verdadero experto en el lenguaje? ¿Son los años de experiencia? ¿Creéis que un experto se hace a base de años y años y años de experiencia? Hombre, evidentemente una parte sí. Pero el verdadero experto de una tecnología no es el que sabe cómo hacer las cosas, es el que sabe por qué se hacen las cosas. El que entiende perfectamente el lenguaje, el que entiende cómo funciona todo por debajo. No solo sabe cómo hacer las cosas, sino sabe por qué se hacen las cosas así. Sabe por qué se utiliza este tipo de algoritmos, por qué esto no es eficiente en este lenguaje, por qué tengo que utilizar esta estructura para resolver este problema. Un experto no te dará una solución para un problema, te dará varias y te dirá cuáles son las ventajas, cuáles son las inconvenientes, qué tienes que utilizar para tu caso, te dirá que esto se utiliza porque consume menos memoria, te dirá que en tu circunstancia es mejor utilizar esta técnica. Y toda esa información es muy difícil encontrarla en blogs, en repositorios de GitHub y mucho menos, o bueno, por no decir que es totalmente imposible encontrarla en un curso ni de 10, ni de 20, ni de 50 dólares. ¿Por qué no? Porque la realidad es que esa información vale muchísimo más que eso. Esa información, ¿quién la tiene? La tienen los verdaderos expertos en ese lenguaje. ¿Vosotros creéis que un experto en JavaScript, por ejemplo, vendería sus conocimientos por 10, 20 o 30 dólares? Es imposible. El conocimiento de un experto, el tiempo de un experto vale mucho más dinero. Si vosotros quisierais que un verdadero experto, uno de los que sabe que sí que tiene ese conocimiento, os asesorase y os explicase todo lo que hace falta saber para convertirse en lo que él es, ¿qué precio le pondríais a eso? ¿1.000? ¿2.000? ¿5.000? ¿100.000 dólares? Y con esto quiero hablaros de una cuestión que está muy al orden del día en el tema de la formación online. La formación online de hoy en día se basa en saber más que la persona a la que le estás dando el curso. Es decir, yo ahora mismo no sé prácticamente nada de Python. Evidentemente lo di en la carrera, he hecho programas en Python, pero no soy ningún experto en Python. Yo ahora mismo podría dar un curso de Python e inscribirme a cualquier curso, o coger 4 libros, coger 4 historias, y en 2 días, o en 3, o en 7, ser medianamente básico en Python y podría daros yo a vosotros un curso de Python sin saber nada hace una semana. Evidentemente sí, lo puedo hacer. ¿Y os va a aportar? Probablemente sí, porque vuestro nivel es tan básico que evidentemente todo lo que os den, como os he dicho, os vale para cualquier cosa. Pero aquí vienen 2 problemas. Lo que yo os enseñé hace 10 días probablemente esté llenito de errores, llenito de fallos que yo mismo cometo y que yo mismo no soy capaz de ver porque todavía no tengo ese conocimiento. Y segundo problema, el conocimiento que yo os puedo explicar es un nivel básico, no os puedo dar un nivel avanzado si yo mismo no lo tengo. Entonces, para poder llegar a ser expertos, tenemos que buscar fuentes de información que provengan de expertos. ¿Y eso dónde se encuentra? Pues bien, en cursos muy caros, los hay evidentemente en el mercado, hay cursos de 1.000, 2.000 o 3.000 dólares. A la gente le asusta pagar estas cantidades, pero es que es lo que vale. Pensad una cosa, si yo a vosotros os pusiera en las manos una información con la que podríais pasar de 20.000 dólares que cobráis ahora como desarrollador junior a 60.000 dólares que cobra un experto al año, todo esto al año, o sea, incrementar 40.000 dólares al año, ¿cuánto valdría esa información? ¿Qué precio le pondríais? ¿50 euros? ¿100? Ni de broma, por favor, o sea, seamos un poco serios. Entonces, sí, la primera opción, cursos, pero cursos caros, cursos de verdad, cursos impartidos por un experto. Y un experto, no os olvidéis, sabe de 1, de 2 o de 3 temas, como mucho. O sea, lo normal es que un experto sepa de un solo lenguaje, no hay expertos en 25 lenguajes. El experto es experto en una sola cosa, en 2 o como mucho en 3. Si lo que encontramos son expertos que nos dan cursos de 25 lenguajes distintos, huid, no son expertos de nada, no tienen ni idea. Entonces, cursos muy caros y enfocados en personas muy relevantes y con experiencia demostrada. Y la segunda opción, y probablemente la más importante y la más accesible para la mayoría de vosotros, es a través de libros. Pero no hablo de libros de JavaScript, no. Son libros de 500 páginas sobre estructuras de datos en JavaScript. Son libros de conceptos muy concretos y que tienen 500 páginas. El otro día, por ejemplo, para que os hagáis una idea, estuve leyendo un libro de 300 páginas sobre estructuras de datos en JavaScript.
y que te hablaba únicamente de qué estructuras de datos daban mejor rendimiento que otras en JavaScript. ¿Y para eso 300 páginas? Sí, porque te explicaba 50 o 60 páginas de cada una de las estructuras, de por qué elegirla, de cómo actuaba, de cómo se almacenaba en memoria, de cuál era mejor, de qué tipos de algoritmos, de las medidas de rendimiento con notación O grande, con notación O pequeña, de los algoritmos que utilizan y otra serie de cosas que hay que saber cuando queremos ser expertos. Y probablemente para ser expertos de un lenguaje te hagan falta 5, 6, 7, 8, 9 o 25 libros. Evidentemente, hay que estudiar muy mucho. Y estos libros los podréis encontrar tanto en librerías especializadas como en internet, normalmente en formato digital para que os sea un poquito más accesible en ese sentido. Y me preguntaréis, ¿y cómo sé que un libro es bueno o malo? Pues te voy a dar la respuesta que no te gusta escuchar, leyéndolo. Es la única forma. Todos los libros tienen algo bueno, todos los libros tienen algo bueno. Hay algunos que serán mejores, hay algunos que serán peores, pero hasta que no te lo leas, no lo vas a saber. Igual en un libro de 500 páginas, 450 son pura basura y hay esas 50 que te cambian el chip sobre alguno de los temas y que tú no tenías en cuenta. Y siempre aprendes algo en cualquier libro, aunque te creas que sabes mucho. Siempre en todos los libros que vayas a leer vas a aprender algo nuevo. Entonces hay que leer mucho y probablemente tendrás que leer muchas cosas que ya conozcas, sobre todo cuando vayas con 25 libros, te explicarán cosas 5 veces. Puedes pasarlas por encima, no pasa nada, pero siempre céntrate en leer el mayor número de libros posible. Y no hay ninguna forma ni ninguna fórmula. Empieza obviamente por libros que recomiende la comunidad. Hay mucha comunidad, busca cuáles son los mejores libros para este lenguaje y te recomendarán, pero a partir de ahí, si quieres ser un verdadero experto, tienes que buscar tu propio camino, tienes que seguir leyendo más y más y más e ir tapando todas esas lagunas que tienes hasta que llegues a un punto en el que tu conocimiento sea tan grande que puedas ser tú mismo quien genere esos libros. Porque eso es un verdadero experto, el que tiene tantísimo conocimiento que es muy difícil que alguien le pueda contar algo nuevo. Sé que seguramente muchos de vosotros al ver este vídeo os hayáis llevado una desilusión porque pensabais que el camino era tan sencillo como que yo os dijera no, mirad mis vídeos de aquí, de aquí, de aquí y ya seréis expertos en tal, pero no. La realidad es que las cosas, sobre todo las cosas buenas en esta vida, cuestan su esfuerzo y tienen su recompensa. Porque no nos olvidemos, un experto de verdad en una tecnología, que haya leído todos esos libros, que conozca todos los conceptos, cobra mucho dinero, cobra muchísimo dinero, en ocasiones cobran millones de dólares y están en las mejores empresas. Todos los expertos terminan en empresas como Facebook, como Google, o sea, empresas de gran nivel, porque eso es lo que se merecen. Pero para poder llegar ahí hay que seguir un camino y hay que pelear y pelear y pelear. Y nunca os canséis de aprender, porque un verdadero experto no se cansa de aprender. Y si no sois capaces de eso o no estáis dispuestos a seguir ese camino, no pasa nada. Simplemente hay que asumir que no todo el mundo puede ser un experto de todo y a lo mejor a vosotros con ser profesionales normales y corrientes os vale. Y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like y suscribíos al canal para no perderos los próximos. Y os quiero recordar que estamos haciendo directos en Twitch todos los martes, jueves y domingos, twitch.tv/desarrollo útil, donde podréis preguntarnos todo lo que queráis, donde podremos hablar, estamos abiertos siempre a debate. Así que os animo a que os paséis por allí. Y nada, hasta el próximo vídeo.